Estimados televidentes, muchas gracias por estar en nuestra compañía en esta actividad de Responde tus dudas respecto de Operación Renta, específicamente en régimen de primera categoría, que son 14A, 14B, 14 TERA y rentas presuntas. Para el desarrollo de esta actividad me acompaña Ricardo Cid, consultor tributario de Thomson Reuters, relator permanente de Training Chile, y quien les habla, Víctor Pavés, también del área de consultoría tributaria de nuestra empresa. Muchas gracias por la asistencia una vez más y comencemos con esta actividad. Antes de ello, por favor, Ricardo. Bueno, muy buenas tardes. Como bien indicaba Víctor, vamos a hacer una pequeña interacción respecto a las preguntas que hicieron los clientes, ¿no es cierto?, respecto a estos regímenes de tributación de renta empresariales, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar con algunas preguntas que nos hicieron. Por ejemplo, Jocelyn, que nos hace la pregunta respecto a cuál es el tratamiento de los retiros en un contribuyente de 14 TER letra A, si el resultado se imputa como retiro en el periodo siguiente, ¿ya? Primero, para contextualizar un poco esto, hay que recordar que el 14 TER como régimen empresarial es un régimen de renta efectiva que tiene la particularidad que es con contabilidad simplificada, que tiene una base especial de determinación que está dada por los ingresos percibidos y egresos pagados básicamente. Obviamente esos ingresos y luego egresos se hace una depuración previa para determinar la base que se va a atribuir. Cuando estamos hablando de 14 TER letra A, estamos hablando también de un régimen de renta atribuida. Por ende, esa base especial de determinación es la que va a tributar finalmente con los dueños de impuestos finales, ya sea contribuyente de impuesto adicional o impuesto global complementario. Adicional a eso, hay que tener en consideración de que el 14 TER permite también la estructura jurídica que puede tener un socio que es persona jurídica, pero en este caso podría ser solamente del régimen atribuido 14 letra A. Porque básicamente el 14 letra A reatribuye la renta y cumple la lógica de la atribución de tributar con los impuestos finales. Ahora, dicho eso, en el 14 TER, siendo o determinando esta base especial de tributación, como en realidad no lleva contabilidad, o sea, lleva contabilidad simplificada, no lleva registros tributarios, porque determina de esta forma especial su base tributable, los retiros en realidad no toman mucha relevancia al momento de generar cuál es la carga tributaria del contribuyente, sino básicamente la atribución que está dada por esta base o esta forma especial de determinación. Los retiros básicamente, o el flujo que sale de los 14 TER letra A, son rentas que ya cumplieron su tributación y para todos los efectos legales un ingreso no constitutivo de renta. Por ende, respondiendo a la pregunta de Jocelyn, básicamente los retiros de una 14 TER letra A nunca van a ser considerados para la determinación de los impuestos finales, ya que son ingresos no constitutivos de renta. Lo que importa ahí es la determinación especial de esta base que está dada por los ingresos percibidos y los egresos pagados. Así que eso básicamente, todo esto obviamente está relacionado a la declaración jurada que presentan estos 14 TER, que es la 1924, que sí nos piden en este caso los retiros efectivos que se realizaron, pero para efecto informativo y no para efecto de declaración o para afectar los impuestos finales de los dueños, socios, accionistas de este tipo de empresas, ¿ya? Gracias, Ricardo. Me gustaría quizás tomarme de alguna de tus palabras y hacer una pequeña complementación que dice relación con el esquema general del tema que nos convoca el día de hoy, que son la tributación de las empresas de primera categoría, que como lo dije en la introducción, en nuestro sistema de la ley de la renta se clasifican o se dividen en 14A y 14B, que son renta efectiva, contabilidad completa, balance general. Otras, como el caso que estabas indicando tú, son una especie de contabilidad simplificada, como el 14 TERA, y en el otro extremo están las empresas de renta presunta. Y a lo que quería apuntar, que después en algunas preguntas que vienen más adelante lo vamos a ver con mayor precisión, pero ir dejando establecidos ciertos elementos. Insisto, lo que quería apuntar es que están las empresas que acabo de mencionar, pero tanto o más importante que aquellos son los dueños de estas empresas, que son personas que pueden tener domicilio o residencia en el país, en cuyo caso se van a afectar con impuesto global complementario, o personas sin domicilio o residencia en Chile, en caso en el cual se van a afectar con el impuesto adicional en vez del global complementario. Y la oportunidad y la base sobre la cual se van a afectar con esos impuestos finales depende del tipo de empresa en el que ellos tengan participación. Así, por ejemplo,
en el caso que indicaba Ricardo de una 14 TERA, los dueños van a tributar inmediatamente por la vía de la atribución. En cambio, en una empresa 14B van a tributar los dueños por las rentas o cantidades que sean retiradas o distribuidas, para lo cual va a ser indispensable determinar registros, algunos que van a contener cantidades que cuando sean retiradas efectivamente los dueños van a tener que tributar, y otros que van a tener cantidades cuando se le hagan imputaciones a ellas van a tener como resultado o consecuencia que no hay que tributar. Y al medio yo colocaría las empresas que son 14A o conocidas como de renta atribuida. ¿Y por qué las colocaría al medio? Porque aprecio que comparten características de uno y de otro sistema mencionados previamente. ¿Cuáles son las características que una 14A comparte, ya sea con 14 TER-A y con 14B? Comparte con 14 TER-A, que los dueños tienen que tributar por ciertas rentas inmediatamente cuando estas son atribuidas. Y de hecho tienen un registro de rentas que ya fueron atribuidas y que no van a volver a tributar cuando sean retiradas o distribuidas, como el RAP. Y comparten con la 14B otra característica en cuanto a que los dueños también, los de una 14A, van a tener que tributar por ciertos retiros. Entonces, insisto, y como resumen, después lo vemos con más detalles, porque hay unas preguntas que tienen que ver con lo que estoy mencionando ahora, que en los sistemas de rentas empresariales, enfocados desde el punto de vista de los dueños, puede suceder que los dueños tengan que tributar, en ciertos casos, solo por atribuciones, en otros casos, solo por retiros, y en un tercer tipo de caso, tanto por una como por otra cosa, tanto por atribuciones como retiro. El primer caso de solo atribución sería 14 TERA, solo retiro sería 14B, y una combinación de atribuciones y retiro, 14A. Así que como complemento de lo que mencionaba inicialmente Ricardo. Ahora, como para en realidad poner como esquema para entender lo que dijo Víctor, en realidad, como dejarlo de manera fácil, si me acompañan a la pizarra, más fácil o dicho de manera resumida, cuando estamos hablando de los regímenes, ¿no es cierto? Pensamos primero que existe un régimen de renta efectiva con contelia completa, ¿no es cierto?, que está dado por los regímenes atribuidos y semi-integrados, 14B, 14A. Hicimos mención también de que está el de renta efectiva con contabilidad simplificada, 14T reletrada, y luego estamos con la estructura de los 14C que tenemos en su número 1, los que tributan en modalidad contrato o planillas, ¿no es cierto? Y en su C número 2 están los contribuyentes de renta presunta. Entonces, básicamente, como indicaba Víctor en este caso, lo importante es la estructura de estos regímenes, en realidad los dueños de esto, los impuestos finales que está dado por el global complementario del impuesto adicional. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿por qué van a tributar estos dueños socios accionistas? Entonces, como indicaba Víctor, tenemos en una primera instancia las atribuciones. ¿Y cuáles son los regímenes que generan atribución? Básicamente está dado por todos aquellos, ¿no es cierto?, el 14A, 14T reletrada y los 14C, en que tributan básicamente por atribución. Y obviamente la otra forma de tributar está dado por los flujos, los retiros, dividendo efectivo. Ya sabemos que B tributa básicamente por los retiros o flujos efectivos, dependiendo de las imputaciones. Y en realidad el que genera una situación particular es el régimen A, ¿no es cierto?, es donde también va a tributar por los flujos y retiros. O sea, A es el único régimen en el que tributa tanto por flujos y atribuciones. En cambio, cuando nos vamos al 14T o 14C para este lado, solamente va a ser atribución y obviamente 14B dado por flujo. O sea, eso como esquema de lo indicado anteriormente por Víctor. Seguimos entonces con nuestro tema de rentas empresariales, 14A, 14B, 14T y rentas presuntas. Y vamos a otra consulta que nos llegó por vía de internet. La pregunta la formula Carolina San Martín y dice lo siguiente: si dejo obligatoriamente la presunción, ¿puedo volver al año siguiente si vuelvo a cumplir al año siguiente los requisitos para estar en el sistema de renta presunta? La respuesta basada en lo que dice la ley. En la ley de la renta, en el artículo 34, se regula el tratamiento de las rentas presuntas, que excepcionalmente pueden ser por ciertas actividades como la actividad agrícola, minera o de transporte. Para poder estar en este sistema especial, que viene a ser una excepción al régimen general de renta efectiva, hay que cumplir ciertas condiciones o requisitos, como habíamos indicado.
Y si estos requisitos se dejan de cumplir, efectivamente la ley establece o señala que el contribuyente debe abandonar el régimen de renta presunta. Y además establece una consecuencia que tiene que ver con la pregunta que nos están formulando. No se puede regresar al sistema de renta presunta sino después de haber transcurrido 5 años fuera del mismo sistema. Eso está establecido en el número 4 del artículo 34 de la Ley de la Renta, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley 824, por si se quiere consultar. Así que la respuesta concreta es si se puede volver al año siguiente una vez que se dejaron de cumplir los requisitos. La respuesta sería no, porque la ley establece un plazo mínimo que son de 5 años para poder regresar al sistema. Y que en la práctica básicamente casi no se puede volver en realidad, ya que el requisito que pide es que no se deba explotar durante 5 ejercicios comerciales consecutivos la actividad. Y explotación toma tanto arriendo, cesión, ¿no es cierto?, de este tipo de bienes, ya sea del camión, ya sea del bien, en este caso raíz agrícola. Por ende, básicamente es tener o el vehículo o el camión botado 5 años o el predio botado 5 años para poder volver a renta presunta. Así que en la práctica casi imposible volver a la presunción de renta bajo esas condiciones. Seguimos con nuestra actividad. María Graciela nos dice: hola, tengo miles de dudas de tributación empresarial, y nos da las gracias por la actividad, así que esperamos que las preguntas que ya hemos respondido y las que vienen efectivamente sean de mucha ayuda para María Graciela y para todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Ahora atendemos la consulta que nos hace María Isabel Espinosa. Y María Isabel nos dice: en las rentas empresariales solo existe capital positivo. Me imagino que cuando dice renta empresarial son los registros de rentas empresariales. O sea, está pensando en RAI, DEDAN, REX. Solo existe capital positivo. Los excesos del año 2016 se imputan y pagan impuestos sin crédito. Si solo hay capital, y quisiera entender que es el aporte que hicieron los dueños y no efectivamente el RAI, si no hay nada en RAI, en DEDAN, en REX, o si fuera régimen A, nada en RAP, DEDAN, en REX, entonces los excesos de retiros que se hayan generado en la empresa hasta el año 2014, último año en que pudieron los retiros que no se imputaron a nada quedar en calidad de exceso y no con situación definida, esos excesos de retiro van a seguir pendientes de imputación hasta que efectivamente en la empresa, ya sea A o B, tengan DEDAN o REX al cual hacer la imputación, o si es régimen A, un RAP, y si es un régimen B, un RAI. O sea, si no hay, insisto, si no hay nada a qué imputar los excesos, después de haber hecho las imputaciones normales de los retiros realizados durante el año, estos mantienen su calidad de pendientes de tributación. No sé si quieres agregar algo, Ricardo. No, básicamente está explicado o se responde ahí la pregunta, o sea, contextualizada que hizo en este caso la cliente. Seguimos entonces con nuestras preguntas y respuestas. Ahora sería una pregunta de Felipe que podría responderla tú, Ricardo, que dice lo siguiente: ¿puede un contribuyente cuyo giro es el arrendamiento de bienes raíces no agrícolas acogerse al régimen 14 ter? Y ahí yo, antes de seguir con la pregunta, me gustaría que si pudiera responder esa primera parte de la consulta. O sea, si un contribuyente cuyo giro es el arrendamiento de bienes raíces no agrícolas puede acogerse al régimen del 14 ter. O sea, en estricto rigor, en principio, podría este contribuyente acogerse al régimen 14 ter letra A, pero hay que agregar ahí de que este tipo de renta, la del 20 número 1, en este caso la de arrendamiento, pero de bienes no agrícolas, está restringido para este régimen especial, que básicamente nos solicita de que debo tener otra actividad, ya que este tipo de renta no debe superar el 35% de los ingresos brutos. Y eso sumado con otras rentas además que generan como restricción para ingresar o permanecer en este régimen especial. O sea, lo dijiste, pero para entenderlo bien yo, Ricardo, en el fondo lo que tú quieres señalar es que sí, efectivamente, y de hecho lo dijiste, que la ley permite que si uno pretende desarrollar la actividad de explotación de un bien raíz no agrícola puede acogerse al sistema del 14 de letra A, pero no puede ser la única actividad por el tema de la proporción, porque si fuera la única actividad, cualquier ingreso que se obtuviera por la misma sería el 100% de todos los ingresos. Brutos, exacto. En el fondo hay que tener otra actividad para tener otros ingresos, de manera tal que los ingresos del arrendamiento de los bienes raíces no agrícolas representen una proporción inferior al 35%. 35%. Sí. Y eso en primera instancia, porque luego también nos pone restricciones de otro tipo de renta, que son las de rentabilidades fijas, por ejemplo, o la de que se reciben respecto a retiro o dividendos, que suman también a este porcentaje de proporción
para poder acogerme a 14 TER o mantenerme en el régimen. Por ende, este tipo de renta está restringida para este régimen especial. ¿Ya? Por ende, en primera instancia, respondiendo, como dijo don Víctor, obviamente se puede ingresar, pero siempre y cuando se cumpla ese requisito que es no superar esa proporción matemática. Todo lo anterior en el mismo artículo 14 de letra A. Exacto. O sea, es cosa de leer la disposición y ahí se encuentran estos requisitos o condiciones. O más fácil aún, circular 43 del año 2016, que también hace mención a las instrucciones del servicio de puestos internos. Entonces, respondimos la primera parte, que es que sí se puede con estas precisiones y advertencias. Y después entonces la pregunta continúa. Y si es posible, que dijimos que lo es, ¿puede descontar los dividendos por crédito hipotecario como un egreso del ejercicio para la determinación de la base imponible de primera categoría? Entiendo yo que la pregunta es, para poder explotar este bien raíz no agrícola en una actividad 14 de letra A, con las limitaciones que ya señalamos, el contribuyente obtuvo un crédito de un banco y ahora tiene que pagar el dividendo correspondiente, que tendrá un componente de capital y un componente de interés. Exacto. Y básicamente en el 14 TER, cuando hace mención a la depuración de los egresos, hace mención en este caso a los intereses. En este caso, obviamente, estos intereses deben estar pagados. En este caso, de la cuota que yo estoy pagando este dividendo, la proporción que corresponda al interés, según, no sé, la tabla de desarrollo del crédito, lo que sea, eso podríamos ir descontándolo como egreso en la medida que lo vayamos pagando, ¿ya? Ahora, recordemos que siempre es pagado y no devengado, ¿ya? Si no pago la cuota, no puedo deducir esa parte de los intereses, solamente al momento de pagarla, ¿ya? Ahí quizás, Ricardo, me gustaría que aclarara un poco más lo que acabas de señalar, que entiendo que es lo correcto, pero para quienes nos siguen por la transmisión, porque tú hiciste el énfasis de que se puede rebajar como gasto los intereses. ¿Y por qué no el capital que está incluido en la cuota? O sea, básicamente porque cuando hace mención a la depuración de los ingresos, cuando uno solicita un financiamiento, ese financiamiento, a pesar de que es el flujo claramente de un ingreso en el libro de caja, lo que sea, eso no se considera para fines tributario para efectos de ingreso para determinar esta base especial del 14 TER como ingreso tributable. Por ende, en el caso del egreso, tampoco el capital se podría considerar como egreso para efectos de descontar de esta base especial de determinación. Y por eso que hace mención que solamente se pueden descontar los intereses. Ahora va un poco relacionado también a cómo se determina la renta líquida, ¿no? Como la renta líquida es lo mismo financiamiento. En la renta líquida, un contribuyente de renta efectiva con contabilidad completa, lo que descontamos son los intereses. Y el capital obviamente es parte del pasivo o que vamos a ir, en este caso, financiando, pagando el pasivo. En el 14 TER es como el mismo efecto, pero ligado a los ingresos y egresos. ¿Ya? Y quizás también porque, además, en este caso, se trata de un bien raíz, y si en el futuro este bien raíz se enajenare, el tratamiento que se va a aplicar no es 14 TER, sino que... claro, además de de una particularidad también en la enajenación, en este caso los bienes raíces, lo que es respectivo al tema del terreno. Porque si, como Víctor menciona, si nos vamos más allá del tema, si nosotros vamos a enajenar un bien raíz, también en las disposiciones o la depuración de los egresos del 14 TER letra A, cuando hace mención en este caso a la adquisición de un bien raíz, nos indica de que lo que se puede llevar como egreso, en este caso como un activo fijo, por ejemplo, sería un bien raíz, solamente podemos ocupar como egreso la parte que es depreciable. En el caso de un bien raíz tenemos una parte que es depreciable, que podría ser la construcción, y por otro lado tenemos el terreno que no es depreciable. Y la disposición en el 14 TER nos hace mención de que cuando no son depreciables, en este caso el terreno, siguen las disposiciones del artículo 17 número 8. Pero ahí se genera un efecto muy particular, ¿no? En el 17 número 8, que básicamente el 17 número 8, las disposiciones después nos envía nuevamente al 14 TER letra A. Entonces básicamente generamos como una rueda ahí, pero finalmente el servicio igual se pronunció ante eso e indicó de que aplicaba igual como una base afecta a primera categoría y luego se atribuía a los socios el mayor valor generado por la proporción del terreno, pero que no afecta a la base de determinación del 14 TER letra A. O sea, no es parte de los ingresos y egresos de la base normal o especial que se determina para el 14 TER letra A. Es como una base que se determina por separado. Podría darse la situación que podríamos tener en la base de 14 TER una pérdida y por el otro lado en la mayor valor de este terreno una utilidad, y esa utilidad igualmente se va a ir a atribuir a los socios porque no es parte de la base, por ende no se compensa esa pérdida con la utilidad. Entonces hay que tener esas salvedades respecto a los bienes raíces en un 14 TER letra A. Gracias, Ricardo. Otra consulta en
en esta oportunidad de Marcela. Es bastante extensa la pregunta, así que voy a tratar de resumirla un poco. Básicamente lo que nos dice Marcela es que la circular 49 da instrucciones de que el capital aportado por los socios o accionistas para efectos de calcular el RAI debe ser reajustado desde el origen de la empresa hasta el año en que se está determinando el RAI en particular. Y ella nos dice que haciendo los cálculos con los puntos del IPC del INE, del Instituto Nacional de Estadística, si lo hace de una sola vez, por ejemplo, de hace 10 años a la fecha, con un solo factor de reajuste, le da un resultado distinto que si el reajuste lo fuera aplicando anualmente, como se corrige, entre otros, el capital propio de la empresa año tras año. Entonces nos pregunta cuál debería ser la forma correcta de aplicar ese reajuste, de una sola vez o año por año, haciendo además presente, insisto, de que al hacer el cálculo con los puntos del INE le da un resultado diferente si usa una u otra modalidad. Antes de ir al punto tributario, que es lo que efectivamente a nosotros nos interesa, me gustaría hacer una pequeña precisión o aclaración que tiene que ver con el INE. Y esa pequeña precisión o aclaración es la siguiente. El INE es el organismo técnico encargado de determinar los puntos por los cuales a su vez se debe hacer el cálculo de la versión del IPC en un periodo cualquiera de tiempo. Y el INE cada cierto tiempo, valga la redundancia, modifica la base sobre la cual calcula estos índices. Sin ir más lejos, este año hizo un cambio de base. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que para calcular la versión del IPC en un periodo cualquiera tomamos el IPC actual y lo dividimos por el IPC del comienzo del periodo en el cual queremos calcular la variación respectiva. Y eso después por 100 menos 100 ajustado con una décima. Al hacer el INE los cambios de base, uno normalmente puede cometer un error, que es calcular la variación del IPC desde hoy hacia atrás, hoy con una base determinada en este año 2018 o 2019, y tomando como punto de partida un índice sobre una base antigua. Obviamente que el resultado de ese cálculo con dos puntos de IPC de bases diferentes va a estar distorsionado. Para hacer un cálculo correcto desde el punto de vista del INE, cuando este organismo cambia las bases, hay que tomar los puntos que el INE llama empalmados, en el fondo el equivalente, el punto antiguo pero equivalente a la nueva base. Una cosa muy técnica quizás, pero creo que es necesario tener presente que a veces uno puede estar cometiendo un error al calcular la versión del IPC directamente con puntos que son de bases diferentes. Hecha esa aclaración técnica, tenerla presente, vamos al tema tributario. Respecto al tema tributario, esto es de qué forma se debe reajustar el capital aportado para efectos de determinar el RAI, que es el registro fundamental en una empresa 14B o parcialmente integrada. La norma, la instrucción, señala que ese reajuste debe ser de una sola vez, desde que se aportó el capital hasta la fecha que se está haciendo la determinación. ¿Sí? Sin embargo, quiero traer a colación un oficio que se refiere a un tema relacionado con lo que estamos conversando, aunque no directamente nos responde la pregunta, que es el oficio 474 del año 2018. En ese oficio se le preguntó a Impuestos Internos qué pasaba con las empresas que tienen una existencia legal más allá en el tiempo de la época en que está la actual ley de la renta, del año 74, con vigencia del año 75. Por ejemplo, una empresa del año 28, del año 60, del año 69, por decir cualquier año anterior al 75. Y la pregunta que hace el contribuyente, que después se responde, insisto, en el oficio 474 del año 2018, es si se debe aplicar la corrección monetaria del capital para efectos del RAI desde que efectivamente la empresa está constituida, en el ejemplo nuestro del año 20, 28, 69, o por el contrario, y a pesar de lo que dice expresamente la ley, solo se debe aplicar, en el ejemplo que estamos conversando, a partir de la vigencia de la corrección monetaria integral que establece la actual ley de la renta, con todas sus modificaciones que ha tenido, que sería del año 75. Y la respuesta que da el Servicio de Impuestos Internos a esa consulta es que el capital aportado, los aumentos y las disminuciones respectivas para efecto de calcular el RAI, solo se debe corregir a partir del año 75. Y eso, en principio, va contra lo que dice la ley. Sin embargo, los argumentos o fundamentos que entrega Impuestos Internos para esa respuesta es que hacerlo de una manera distinta
produciría distorsiones en el cálculo del capital que a su vez generarían también, valga la redundancia, distorsiones en el cálculo del RAI. Entonces, para que el sistema sea armonioso, todos los componentes del capital propio, incluyendo el capital aportado que se resta, deben ser corregidos por los mismos periodos de tiempo y de la misma forma. Nosotros con Ricardo nos tomamos de ese oficio para decir lo siguiente. Ahora voy a la pregunta. La pregunta era, ¿se corrige de una sola vez o año por año? Usando el argumento que utiliza impuestos internos en el oficio citado ya varias veces, el 474 del 2018, nosotros creemos que, siguiendo la misma lógica de ser consecuente en todos sus elementos, el capital aportado también debería reajustarse año por año. Pero esa es una opinión que compartimos con Ricardo en base al oficio tantas veces mencionado. Además que genera un tema interesante porque además puede ser ese capital que ni siquiera fue aportado en pesos, puede estar dado en escudo, hace ahí la conversión del tema a valor en pesos y luego aplicar la corrección monetaria como indicaba en este caso Víctor para generar en este caso el cálculo del RAI. Entonces básicamente si ese es el criterio a aplicar bajo esta respuesta, es por eso que nos guiamos a indicar de que la forma correcta sería la indicada por Víctor. ¿Ya? Año a año. Año a año. Vamos a otras preguntas. En esta ocasión la que nos formula Sandra. Y Sandra nos dice lo siguiente. La rebaja del 50% de la base imponible en el artículo 14A de renta atribuida solo puede efectuarse cuando se realiza la declaración de renta. Esa sería una pregunta. Y después, sobre el mismo tema, ¿puedo rectificar una declaración del año 2017 e impetrar esta franquicia ahora? No sé si la puedes responder tú, Ricardo. Sí, básicamente esta franquicia, este beneficio que tienen los contribuyentes de renta efectiva con custodia completa, tanto A como B, que es la rebaja básicamente del 50% de la renta líquida que se mantiene invertida, entendiendo que se mantiene invertida básicamente que no ha sido retirada, es generar el cálculo de la renta líquida calculada menos los retiros realizados en el periodo, ¿no es cierto?, sin importar dónde fueron imputados, nos va a generar esta base y la cual podemos descontar el 50% con tope de 4.000 UF. Ahora, dicho eso, este es un beneficio que en realidad es voluntario, no es obligatorio, no es un ajuste obligatorio, por ende, básicamente no se puede acusar error o rectificar esta situación después de la renta. Si usted no lo presentó o no generó esta franquicia, este beneficio al momento de declarar la renta, básicamente se pierde, no puede acusar error por una opción que le da la ley. Y así que no, es por eso que no se podría rectificar en este caso un año anterior impetrando este beneficio el 14 ter letra C. ¿Ya? Y básicamente es un error, no sé si tiene algo... No, pues exactamente lo mismo que dice Ricardo, el concepto de rectificar supone hacer una nueva presentación que corrija un error cometido en una anterior. Y tal como lo indicaba mi colega, el Servicio de Impuesto Interno, y aquí no porque me lo sepa de memoria, sino porque lo estaba mirando hace un ratito, en la página 15 de la circular 49 del año 2016, que es la base sobre esta materia de regímenes nuevos empresariales, señala lo que Ricardo claramente estaba indicando. El 14 letra C representa para el contribuyente una opción, constituye una franquicia, y el hecho de no haberla utilizado no puede ser constitutiva de un error que a su vez sea susceptible de ser rectificado. Así que la misma respuesta que dijo Ricardo, dado, insisto, que es una franquicia, se toma o se deja, si no se usó, no se puede invocar un error a efectos de corregirla posteriormente. Así que no se puede rectificar, y mayores explicaciones sobre ese punto, como les indicaba, en la página 15 de la circular 49 del año 2016. Y un punto bien importante a tener en consideración, ya que sobre todo para los regímenes es una franquicia bien interesante y que básicamente por solamente atraso en el tiempo no poder impetrarla, así que es un punto considerable a tener en presencia. Seguimos con las consultas. Marcela Díaz dice, ¿dónde debo registrar ahora el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, tanto en el régimen A como en el régimen B? Quizás para poder responder esta consulta, tener presente ciertos antecedentes previos. ¿Cuáles son esos antecedentes previos? El impuesto de primera categoría en nuestra legislación tributaria, ley de la renta,
es de aquellos gastos rechazados, pero no afectos al artículo 21. Eso por un lado. Por otro lado, recordar que hasta el 2016 tuvimos el sistema de FUT, ya a contar del 2017, año comercial, pasamos a los sistemas nuevos de renta atribuida o parcialmente integrado, régimen A o régimen B. Entonces, perfectamente pudo haber sucedido que una empresa se haya quedado con un gasto rechazado provisionado antes del 1 de enero del año 2017, que es el punto de partida de los nuevos sistemas. Dicho de otra forma, un gasto rechazado no afecta al artículo 21 inciso segundo en el fondo, provisionado al 31 de diciembre del 2016, lo dije de otra forma, pero lo mismo. Incluyendo dentro de ese concepto el impuesto de primera, aunque con una precisión. En el caso del impuesto de primera que haya afectado a la utilidad del ejercicio comercial 2016 o tributario 2017, provisionado o no provisionado. Entonces la resolución 130 del año 2016, que es la que constituye como el esquema básico de los nuevos registros empresariales, señala que en el caso de gastos rechazados no afectos al artículo 21, provisionados al 1 de enero del 2017, y en el caso del impuesto de primera categoría, provisionado o no provisionado, cuando se pagan, en el caso de una empresa 14A, se rebajan del STUT. En el caso de los gastos rechazados, distinto del impuesto de primera categoría, no afecta al artículo 21, se rebajan en la medida en que estén provisionados y que exista crédito en el SAC hasta el 2016. Para el efecto del impuesto de primera, basta con que esté en el STUT. Régimen A. Y eso fue lo que hicimos el primer año tributario, el 2017, en que en abril del 2017 pagamos el impuesto del año comercial 2016, entonces cuando hubo que rebajarlo, se rebajó del STUT, tal como antiguamente lo hacíamos de su equivalente que era el FUT. Efecto de transición, pues claro. Época de transición. En cambio, el impuesto de primera que afectó a la utilidad a partir del año 2017 comercial y que se pagó en el año comercial 2018, tributario 2019, ese impuesto de primera categoría se rebaja del RAP y no del STUT. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces en este, que es la materia de la pregunta, en cuanto al impuesto de primera categoría? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es si el impuesto de primera categoría correspondía a la utilidad antigua o antes de reforma, entendiendo por tal hasta la utilidad del año comercial 2016, se rebajaba donde esta estaba controlada, que era en el STUT, claro, ¿cierto? Antiguo FUT, hoy día STUT. Y si es el impuesto que afecta a la utilidad nueva, la nueva renta líquida a partir del comercial 2017, se atribuye, está afectada con impuestos finales, y mientras no sea distribuida, se anota en el RAP, ese impuesto que ha pagado por la utilidad del año 2017 en adelante, se rebaja del RAP. Esa es la diferencia. Muy buena forma de explicarlo, básicamente dado, creo que es la mejor forma de entenderlo, si afecta o no a la utilidad antigua o a la nueva. Ahora, tener en consideración de cuando es la nueva, cuando son las imputaciones al RAP, las imputaciones a todo evento, podrían generar un RAP negativo. Y también nos pregunta por la situación del régimen B. Ahí, más o menos parecido, pero con un pequeño matiz. ¿Cuál es el matiz? Si es el impuesto de primera categoría que afectaba en nuestro lenguaje a las utilidades antiguas, entendiendo por tales las del comercial 2016 hacia atrás, y que fue pagado a contar del 2017, ese impuesto de primera categoría, ese también se rebajaba en régimen B del STUT. El impuesto de primera categoría de las utilidades nuevas, en cambio, esto es, insisto, en el caso de la utilidad nueva, entendiendo por tales comercial 2017 en adelante, en caso de régimen B, como esas utilidades están controladas en el RAI, y el RAI se termina el 31 de diciembre del año respectivo, entonces, en régimen B, el impuesto que afecta a las utilidades nuevas pagado no se rebaja expresamente de los registros empresariales, porque lo que hace la empresa es calcular el RAI, y el RAI se determina a partir del total activos, y si la empresa hizo el desembolso, por ejemplo, lo más simple, de caja o de banco, para pagar el impuesto de primera categoría por la utilidad nueva, cuando calcula el RAI, dada la fórmula que se aplica para determinar ese impuesto ya va a estar deducido. Entonces el impuesto de primera categoría en un régimen B
que afecta a utilidades nuevas no se rebaja expresamente. Va a estar deducido una vez que uno calcula el RAI. Si es régimen B, pero es el impuesto de primera categoría pagado por utilidades antiguas, entendiendo por tales, una vez más, las que se generan hasta el comercial 2016, ese se rebaja del STUT. Y además también considerar, también se imputa, y en el único año que se imputa el RAI, también en el año comercial 2017, respecto a la utilidad afecta o a utilidad antigua, porque recordemos que por efecto de transición, el RAI lo calculamos, o calculamos un RAI inicial a contar el 1 de enero del 2017, en donde estaba íntegro ese impuesto o esa utilidad que correspondía al impuesto que pagamos en ese año 2017. Por ende va a ser en el único año en que va a haber imputación del impuesto de primera categoría, tanto en el RAI como en el STUT, referido obviamente a la utilidad antigua. Y ya ahí en adelante, como indicaba Víctor, respecto a la utilidad nueva, solamente, o como indicaba la imputación, no hay imputación en realidad, está descontado de manera indirecta por la fórmula. Por eso no hay imputación ahí de los gastos rechazados en el RAI de ahí en adelante. Por ende, el único año particular es el año comercial 2017 nada más. Seguimos aquí, siempre nos empieza a perseguir el tiempo. Estoy viendo que ya estamos en un cuarto para las 5, nosotros nos habíamos comprometido a 1 hora, llevamos 45 minutos y nos quedan varias preguntas, así que vamos viendo algunas de ellas. Voy a tratar de responder lo más rápido posible, esta en particular, pero dando los antecedentes. Gonzalo nos dice, hola Gonzalo, oí que el PPM, puesto a disposición de los socios, se entiende como retiro para los socios. Y la pregunta, ¿es así? Y además, ¿existe jurisprudencia al respecto? Y nos da las gracias por poder ayudarlo. Lo más simple posible, nos pregunta si hay jurisprudencia. Antes que hablar de una jurisprudencia sobre el punto, yo diría que lo más fácil y sencillo es revisar el artículo 94 de la Ley de la Renta en su número 3. El artículo 94 establece el orden de imputación de los pagos provisionales mensuales realizados por la empresa. Y en el número 3 dice que estos PPM se pueden poner a disposición de los socios para que estos paguen el impuesto global complementario que les corresponda. Y la misma norma que establece la posibilidad de que la empresa ponga a disposición de los socios estos PPM, establece que de suceder lo dicho, se van a considerar retiros. Entonces no hay que recurrir a ninguna jurisprudencia, a ninguna instrucción. Eso que tú oíste de que los PPM que se ponen a disposición se consideran retiro, es porque lo establece la ley, que es lo primero que uno debiera analizar en esta materia. Así que 94, número 3 de la Ley de la Renta, está resuelta la consulta que tú nos formulas. Expresamente lo dice la ley sí. Respecto a aquello. Después quizá una pregunta que podría responder tú, Ricardo, más que una pregunta, un tema, dice, ¿puedes profundizar la norma de relación actual? Ahí quizás hacer alguna referencia a la norma de relación que claro, o sea, básicamente hay que distinguir también qué normas de relación estamos hablando, porque cuando estamos hablando por lo general de normas de relación, las normas de relación están en el Código de Comercio, entonces para algunos o para ciertas operaciones, no norma en sí la norma tributaria, pero la norma tributaria sí genera, y me imagino que a eso apunta esa pregunta, a unas normas de relación que tienen que ver, uno, con los regímenes especiales, tanto para renta presunta, 14 ter letra A, y de hecho también funciona para el 14 ter letra C, para poder impetrar este beneficio, la rebaja del 50% de la renta líquida de los régimen A o régimen B. Y básicamente nos pone requisitos de ingreso, tanto para estos regímenes como para ocupar en la franquicia del artículo 14 ter letra C, que básicamente achica un poco estas normas de relación y las liga directamente a una participación en capital. Y estas normas de relación nos entregan 5 normas de relación, y la gracia de esto es que estas normas de relación aplican para esos 3 casos de la misma manera, 14 ter letra A, para poder optar bajo los límites de la renta presunta, ¿no es cierto?, los límites de ingreso del 14 ter letra A, y para impetrar el beneficio del 14 ter letra C, que recordemos que está dirigido para las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que nos pone un requisito de que los ingresos no deben ser superiores, o sea, el promedio de los ingresos en los últimos 3 ejercicios no deben ser superiores a 100.000 UF. En esos ingresos hay que considerar tanto los propios como la de las empresas relacionadas. ¿Y dónde entran estas 5 normas de relación? Que, dicho rápidamente, básicamente la primera habla o hace mención respecto al controlador y su controlada. O sea, cuando estamos en presencia de un controlador, ¿no es cierto?, cuando participan más del 50%. Y me indica de que este controlador es relacionado obviamente con su controlada, pero hay que poner o hacer una distinción importante, que esta norma de relación también mira hacia arriba. Por lo general las normas de relación miran desde yo soy dueño de. Y en este caso esta primera norma de relación, además de ser yo dueño de, también mira de que quién es mi dueño. Por ende, la controlada también es relacionada con
su controladora. Entonces, básicamente, estando en esa situación, se consideran relacionadas y hay que sumar los ingresos, ¿ya? Ahora, en esta hipótesis de control, el porcentaje o los ingresos que debo sumar de mis empresas relacionadas es el 100%. Ahí no se hace distinción al porcentaje de participación. Podría estar participando en un 51%, pero yo debo sumar el 100% de mi empresa relacionada. La segunda norma relación hace mención a las sociedades bajo un controlador en común. Todas estas sociedades que tengan un controlador en común, ya sabemos que participen más del 50%, todas entre ellas son relacionadas. Y de la misma forma, estando en hipótesis de control, se suman el 100% de los ingresos de todas estas empresas que se consideran relacionadas entre sí. Luego la tercera norma relación, obviamente hace mención a cuando no es o no hay control, ¿ya? Que básicamente nos indica que la empresa en la que participo es más de un 10%, o sea, desde el 11% en adelante, y obviamente hasta el 50%, porque si no estaríamos en la hipótesis de control, también se considera relacionada. O sea, yo soy dueño de una empresa en la que participo más del 10%. Ahí también debo sumar los ingresos en la sociedad en la que participo, pero ahí la distinción es que solamente debo sumar el porcentaje en el cual yo participo. Si participo en menos del 10%, o del 11% en realidad, un 8%, no se considera relacionada. La número 4 hace mención, o más o menos parecido a la anterior, pero respecto al gestor en un contrato de asociación o en cuenta de participación, donde básicamente también considera, en este caso, al gestor en que tiene una participación mayor al 10%, ¿no es cierto?, como relacionado, y ahí se suma el porcentaje de participación, ¿ya? Y luego tenemos la quinta norma de relación, que es como una forma de relación indirecta, en donde básicamente son en este caso las sociedades que tienen una persona o socio en común que es persona natural. Pero que esta persona natural no esté ni en la hipótesis 1 y 2, o sea, que no haya control de por medio, y que esté en la hipótesis 3 o 4, o sea, que básicamente participen más del 10%. Esta norma de relación nos indica que esas empresas que están bajo esa hipótesis, que tienen un mismo dueño en común, persona natural, son relacionadas entre sí de manera indirecta. Básicamente esas son como en general las normas de relación. No sé si tiene algo que agregar. No, creo que lo explicaste muy bien. Y en honor al tiempo que ya se nos va acabando, así que tratamos de ver algunas otras consultas que están pendientes. Una de ellas, por ejemplo, la de Fernando, dice: ¿cómo se rectifica antes de junio de 2019 la renta del año tributario 2019? Y la respuesta en principio sería: efectivamente, en el suplemento va a ser declaración de renta, entre otros lugares, en la página 37, se señala que se puede rectificar a partir de la segunda semana de junio. Y en una pregunta frecuente del Servicio de Impuestos Internos, que uno las puede buscar con un número que en este caso es la pregunta frecuente 0509, uno en pregunta frecuente coloca 0509, ahí señala que efectivamente para rectificar se debe hacer por internet a partir de la segunda semana de junio, incluso las declaraciones que no se hayan presentado por esta vía. Y en caso contrario, el contribuyente tendrá que esperar la carta correspondiente para concurrir al servicio en la fecha que lo citen. Con lo que quiero decir que el servicio nos da la posibilidad de rectificar en principio, así como un procedimiento que esté establecido, antes de la segunda semana de junio. ¿Alguna otra consulta? A ver, vamos viendo. Dice: una empresa B trae un FUT positivo de 40 al año 2016. En el ejercicio 2017 determinó una pérdida y en el ejercicio 2018 también se determinó una pérdida. De acuerdo al cálculo del RAI, quedaría neteada la utilidad 2016 y la pérdida 2017 y 2018. Y la consulta es: en este caso, ¿el registro de rentas empresariales no se registra el RAI por ser negativo? Respuesta a la primera pregunta: si hay un RAI que resulta ser negativo, efectivamente no se registra. El Servicio de Impuestos Internos dice que lo que se registra son las utilidades que están pendientes de ser retiradas o distribuidas, que tienen que ser un monto positivo. Así que ese sería un RAI 0 en ese caso. Y después, otra pregunta sobre lo mismo. En el recuadro 4, nuevo código 1119, ¿qué pérdida se debe mostrar? ¿El neto de los resultados 2016 y 2017 o solo la pérdida del 2017? Y si uno va a la instrucción del suplemento, va a hacer la declaración de renta, el código 1119 por el cual se hace la pregunta se refiere a las pérdidas de años anteriores. Por lo tanto, va a ser las pérdidas acumuladas de todos los años anteriores que aún estén pendientes de ser utilizadas en el año actual.
Y en paralelo hay otro código en ese recuadro, que es el 1118, en el que se anota la pérdida del ejercicio. Entonces, pero frente a la pregunta, ¿qué es lo que se anota en el código 1119? Son las pérdidas de años anteriores que en el ejercicio actual pueden ser rebajadas o deducidas. Otra pregunta. La pregunta anterior la formuló Juan Alfaro Molina. Espero haber respondido adecuadamente la inquietud. Una pregunta ahora de Nuris. ¿Cómo se agrega el ahorro 14T letra C en una 14A? ¿Hay una DJ o código especial como en el 14B? No sé si tú la podrías responder, Ricardo. Pero, o sea, básicamente, bueno, ya habíamos hecho mención al 14T letra C, ¿no es cierto? La rebaja del 50% de la renta líquida invertida. Hay que hacer una distinción en este caso, porque ahí ya se menciona un régimen A, pero para generar ahí de manera macro, y creo que otra persona también menciona lo mismo, pero en el 14B, que básicamente la modalidad de cálculo del beneficio o la franquicia del 14T letra C, tanto para A como para B de la misma manera, pero en el caso de B se genera un paso adicional que es una reposición. O sea, respondiendo en este caso, cuando un A ocupa el beneficio de la franquicia del artículo 14T letra C, rebaja su renta líquida imponible, que eso también además genera una rebaja en la atribución, y esa utilidad que quedó pendiente de ser tributada, básicamente en una A queda ahí pendiente en el patrimonio de la sociedad, en este caso que lo ocupó, y va a estar pendiente hasta el momento en que la retire en su momento, porque recordemos que si una A retira más de su registro, va a tributar a todo evento, por ende esa utilidad que está pendiente va a tributar de todas maneras. En cambio en B, cuando hace la rebaja del 14T letra C, recordemos que estamos rebajando la renta líquida imponible, por ende estamos pagando un menor impuesto de primera categoría. Ahora claramente esta rebaja o esta utilidad rebajada por fórmula va a arrojar o va a estar en el RAI. Pero ¿por qué en 14B se hace un paso adicional que básicamente es una reposición, que no se hace nada? Respondiendo a la pregunta que están realizando, no hay una reposición del beneficio, solamente se genera la rebaja y hasta ahí llegó el cuento y solamente va a tributar en el momento en que se retire. En cambio en B, en los ejercicios posteriores a haber ocupado esta franquicia, se debe generar una reposición y esa reposición está en virtud de los retiros que se realizaron en ese periodo, o sea, ya estamos hablando en el año 2 o en el año 3, ¿ya? Que tuvieron afectos a impuestos finales, o sea, ahora sí importa la imputación de esos retiros. Y eso es que estén afecto a impuestos finales, nosotros debemos hacer una reposición en la renta líquida imponible del 50% de esos retiros o distribuciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace esa reposición? O sea, devolver esta franquicia. Es por eso que si ustedes ven la resolución 130, los anexos de la renta líquida, van a encontrar que en B se lleva un cuadro de control de esta franquicia, en donde voy agregando todo lo que voy rebajando de la renta líquida y luego lo que voy descontando o reponiendo en la renta líquida. Ahora, ¿por qué en B se genera esta reposición en la renta líquida? Porque tiene una consecuencia respecto a la carga tributaria final de un 14B. Que recordemos que estando en un 14B, la carga tributaria debiera ser más cara que estar en una A, ya que podría llegar en un máximo de tributación, si estuviéramos hablando de un contribuyente, por ejemplo, de impuesto adicional de 35%, básicamente una A, esa va a ser la carga tributaria mayor, un 35%. En cambio, en un B, la carga tributaria va a estar dada por un 44,45%. Y eso está ligado directamente al proceso de restitución que aplica para los B. Y obviamente para restituir, primero tiene que haber crédito. Por ende, primero hay que pagar primera categoría sobre la renta líquida imponible. Y es por eso que se agregan o se reponen estas cantidades de la renta líquida para que genere crédito, créditos que van a estar sujetos a restitución, para que finalmente esas utilidades igualmente tributen con esa carga mayor del 44,45, que básicamente la encarece la restitución. No sé si tiene algo que agregar ahí. No, creo que está claro la respuesta. Otra consulta. César nos dice, en una empresa 14B, ¿cómo se registran los dividendos recibidos por otras empresas? Aquí no nos pregunta, o sea, no veo en la pregunta dónde se registran, así que vamos a tratar de imaginar algunos pequeños escenarios. ¿Cómo registra una 14B los dividendos recibidos de otras empresas? Primero, pienso en la renta líquida. Si estos dividendos, otro elemento que agrego yo, son de fuente extranjera, esos dividendos percibidos van a ser parte de la renta líquida de la empresa y los créditos que correspondan a los impuestos que hayan afectado a estos dividendos
determinados de acuerdo al 41A, 41C de la ley de la renta, países sin convenio o con convenio según el caso, van a hacer un incremento en la renta líquida. Entonces, una alternativa es que los dividendos sean de fuente extranjera, en cuyo caso hay que tributar por ello y van a formar parte de la renta líquida. La segunda alternativa, que si esos dividendos son provenientes de empresas chilenas y eventualmente el contribuyente los tiene reconocidos como ingresos desde el punto de vista contable o financiero, cuando determina la renta líquida, esos dividendos de empresas chilenas, en el caso de una empresa receptora 14B, no se deben afectar con impuestos en manos de la empresa inversionista. Y por lo tanto, si contable o financieramente están como ingresos, al determinar la renta líquida lo que hay que hacer con ellos es deducirlos, ¿sí? Para que no se afecten con primera. Sin perjuicio de lo anterior, en lo que dice relación con los registros de una 14B, fundamentalmente respecto del RAI, lo que ahí se anota no es específicamente la renta líquida, sino que son las utilidades acumuladas en el capital propio. En consecuencia, los dividendos, ya sean de fuente extranjera o fuente chilena, que sean afectos a impuestos finales, en virtud de la fórmula que el legislador establece para calcular el RAI, estos, los dividendos, van a estar formando parte del mismo en el registro, pero no con un nombre específico de dividendo de empresas extranjeras o de empresas chilenas, sino que simplemente como parte del RAI. Independientemente de ello y en paralelo, estos dividendos, ya sean de fuente nacional o fuente extranjera, en la medida en que en Chile se hayan afectado con impuestos, el impuesto va a poder ser utilizado como crédito y el mismo, ese crédito, va a estar anotado en el SAC. Incluso si es que son dividendos de fuente extranjera y el crédito al que dan derecho supera el impuesto de primera, en cuyo caso se tendría derecho a un IP, un impuesto pagado en el exterior para impuestos finales, ese IP se va a anotar por separado en la columna respectiva. Entonces, esas serían las derivadas de cómo se debe registrar un dividendo y agrego yo los eventuales créditos que pudieran tener estos asociados, pensando, pues la pregunta no lo dice, que pudieran ser dividendos tanto de empresas chilenas como de empresas extranjeras. Básicamente efectos en renta líquida y efectos en los registros. Ya el tiempo nos alcanzó, así que a ver, quizás una última pregunta que podamos ver. ¿Podrías tú cerrar, Ricardo? Y yo desde ya me despido, les doy las gracias por habernos acompañado en este tiempo de más de una hora. Quedaron algunas preguntas pendientes, lamentamos no haber tenido el tiempo suficiente para responderlas. Nos estaremos encontrando en otra ocasión en una actividad como esta. Y paso a hacerle la consulta a Ricardo para que ponga cierre a esta actividad. La pregunta la hace Mauricio, nos dice tratamiento contable y tributario de los retiros en renta atribuida. O sea, ya habíamos hecho un tema introductorio, ¿no es cierto?, de que cuando estamos hablando de una renta atribuida, régimen de renta efectiva con contabilidad completa, precisamente generamos registros para precisamente controlar el flujo que sale o los activos que salen de la sociedad hacia, en este caso, sus dueños. Ahora hicimos la distinción y como vimos en el esquema en la pizarra, 14A tributa en primera instancia por la atribución. O sea, las utilidades que genera esta 14A en el ejercicio van a ser atribuidas y va a tributar con impuestos finales en el mismo ejercicio en que se generaron, ¿ya? Ahora, de todas maneras, igual hay que llevar este control de los registros porque básicamente estas utilidades ya tributaron. Pero 14A también podría tener utilidades que están pendientes de ser tributadas, o quizás utilidades que son ingresos no constitutivos de renta, propiamente tal. Por ende, ahí toma relevancia el tema de los retiros en una 14A, porque básicamente va a depender de la imputación en la que tengamos ese retiro el efecto que va a producir. Obviamente, lo que ya nos atribuyeron y lo que tributó va a ir a un registro que es el RAP, y si nosotros imputamos o generamos flujo imputado a ese RAP, eso ya no va a tributar porque ya tributó, son rentas que ya cumplieron su tributación y por ende ingresos no renta para todos los efectos legales. Luego podríamos tener un DEDAN, que si es que ocupamos la depreciación acelerada, que claramente es una utilidad que está pendiente de ser tributada. Recordemos que el DEDAN controla una diferencia temporal, pero que es una diferencia que se genera a nivel de primera categoría, pero esas utilidades están ahí para ser distribuidas o retiradas. Esos son afectos a impuestos finales, por ende los retiros imputados a ese DEDAN obviamente van a tener incidencia en la tributación de los impuestos finales, tanto ya sea impuesto global complementario o impuesto adicional. Y adicional a eso, si es que llegásemos a tener SAC acumulado en el saldo, o sea, de crédito contra impuestos finales, podemos otorgarles créditos en la medida de que tengamos distribuciones de retiro a efecto de impuestos finales.
Obviamente después continuando, si generamos REX o imputamos al REX, básicamente la lógica es que no tributen esas utilidades, siempre teniendo la distinción que hay rentas exentas que sí suman para la progresividad del global complementario, o también esté el impuesto único sustitutivo que recordemos que no respeta orden de prelación. Si superamos todos los registros, ahí claramente van a ser retiros o distribuciones que van a tributar a todo evento, que indirectamente, sumando a ello, que no necesariamente puede ser en esa situación, puede ser el FUT que traiga del 31 de diciembre del 2016 una empresa régimen A, que recordemos que no está en ninguno de los registros. Básicamente lo que controlamos es el crédito que traía ese FUT en el SAC con su correspondiente STUT para controlar la tasa, pero que básicamente o indirectamente lo vamos a estar distribuyendo en la medida que superemos todos los registros. Por ende, básicamente 14A podría tener retiros que estén afectos o no a impuestos finales, y dependiendo de eso, el efecto que produce. Obviamente todo eso lo distinguimos en la declaración jurada, ya sea primero, obviamente, de los retiros, en donde definimos cuáles son afectos y no, y luego eso se complementa con la declaración jurada de los registros, que en este caso de nada es la 1938 y la de retiro 1940. Y básicamente depende de esa clasificación, y esa clasificación la entrega la imputación a los registros. Por eso es clave controlar. Bueno, esperando también haber respondido a sus consultas, hayan quedado conforme las consultas que alcanzamos a responder en este poquito rato. También me despido, muchas gracias por su atención y nos encontraremos en una nueva oportunidad. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Aprovecho de darle las gracias también a nuestro colega que está tras las cámaras, que sin su intervención esta transmisión no sería posible, Yuri Galdame. Muchas gracias, Yuri, Gracias, como Yuri. siempre. Gracias. Y gracias a todos ustedes, nos veremos en una próxima ocasión. Buenas tardes.